bien, mis hermanos, vamos a ir al libro de Colosenses. Vamos a continuar con la serie que ya hemos empezado hace algunos días. Vamos a ir a Colosenses, capítulo 1. Esta sería la tercera entrega de esta serie del libro de Colosenses. Para que de pronto no esté muy perdido, puede ir siguiendo la serie ahí en el canal de la iglesia. Llevamos solamente 2 capítulos de la serie. Vamos para la tercera entrega. Así que vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículos del 12 al 22. Colosenses 1, del 12 al 22. Me avisan cuando vayan a llegar. Amén. Colosenses 1, del 12 al 22. Leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais tanto tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Amén. Muy bien, para ponernos un poquito en contexto, de pronto los que no habían seguido la serie de Colosenses, los colosenses vivían en una ciudad llamada Colosas, que era una pequeña ciudad en Asia Menor. Asia Menor es lo que hoy día sería Turquía. Es un poquito pues, más arriba allí de Israel, entre Siria y Grecia, por allí es Asia Menor. Y Colosas quedaba allí, en Asia Menor, era una ciudad pequeña, lo que es actualmente Turquía, y era una ciudad que estaba rodeada de otras más ciudades. Estaba rodeada, por ejemplo, las 7 iglesias del Apocalipsis quedaban alrededor de Colosas. Perdón. Éfeso, la Odisea, Esmirna, Tarsis, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, incluso Antioquía quedaban allí cerquita de Colosas. Y para que nosotros entendamos la esencia de esta carta, de esta epístola a los colosenses, tenemos que entender que esta ciudad de Colosas era una ciudad multicultural. O sea, como está rodeada de tantas otras ciudades, como estaba en medio de lo que era en ese tiempo el Imperio Romano, llegaban creencias de todos los lugares. De todos los lugares llegaban creencias, entonces en esta ciudad había todo tipo de creencias. Como habíamos visto, la religión era muy sincretista. ¿Qué quiere decir sincretismo? Sincretismo quiere decir que combinan las creencias religiosas. Combinan las creencias religiosas de acá con las de allá, con las de allá, con las de allá. Y eso significa sincretismo. Y especialmente por la filosofía que predominaba en esta época, en el primer siglo, se creía mucho en el dualismo.
Esto ya lo había explicado yo cuando comencé la serie. El dualismo es una doctrina de creencias que proponía dos principios, el bien y el mal, como dos eternidades, y que estos eran eternos, que eran coexistentes, o sea, existían los dos juntitos, pero eran desconectados entre sí, y que el ser humano, nosotros venimos a estar como en un punto intermedio, donde para alcanzar, digamos, el lado bueno o el bien, tenemos que castigar nuestro cuerpo duramente para alcanzar como la espiritualidad máxima, y si le damos como rienda suelta a nuestro cuerpo, entonces nos estamos acercando más al lado de la oscuridad o del mal. Pero lo que nos interesa de esto es que estas personas creían que castigando duramente su cuerpo ellos se podían acercar a Dios, que ellos latigando su cuerpo, absteniéndose de comer y duro trato del cuerpo de ellos, entonces así se reconciliaban con Dios. Esto es muy importante para entender toda la epístola de los Colosenses. Esto es una epístola doctrinal, ¿sí? Todas las cartas que escribe Pablo son epístolas doctrinales para la iglesia de gentiles, o sea, nosotros que no somos judíos. Fue escrita desde la cárcel de Roma, desde donde también Pablo escribió cartas como la de Efesios y la de Filipenses, por allá entre los años 57 y 62 después de Cristo. Los colosenses, ya también habíamos visto que eran una iglesia, un grupo de creyentes que Pablo no conocía visualmente, nunca los había visto, sino que los conoció porque estando allí en la cárcel, un siervo, aparentemente el pastor o el líder de los colosenses, fue a visitarlo a la cárcel y le habló de ellos. Y entonces Pablo les escribió una epístola. Y el propósito de esta epístola, en términos generales, era corregir errores doctrinales que estaban creyendo ellos a causa de lo que les dije anteriormente, del sincretismo y del dualismo y de toda esta diversidad cultural y religiosa que había en Colosas. Habíamos visto también que el tema central de toda la epístola de los Colosenses, el tema central es Cristo es suficiente para nosotros. Ese es el tema central de la epístola de los Colosenses. Ahora sí, entrando a este mensaje en particular, titulado ¿Quién es el Hijo de Dios? Es una pregunta. El tema de hoy, o el estudio de hoy, está titulado como ¿Quién es el Hijo de Dios? Un correcto conocimiento de lo que el Hijo de Dios hizo por nosotros y de lo que Él es en sí mismo nos va a llevar a una correcta vida de devoción a Él. Si nosotros no conocemos a Cristo, si nosotros no conocemos al Hijo de Dios, no podemos saber a quién estamos adorando, no podemos saber qué tipo de devoción, qué tipo de comunión podemos tener nosotros con Cristo. Y el objetivo de este estudio es comprender la magnificencia de Dios revelada en Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Entonces en el versículo 12 comienza diciendo el apóstol Pablo: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Acá Pablo, el apóstol Pablo, como lo hemos visto, él venía orando por los colosenses, estaba orando por los colosenses. Y luego de pedir por sabiduría espiritual, el mensaje pasado tenía que ver con esto, con la inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual y cuál es el fruto de ese conocimiento de Dios? Pablo estaba orando para que ellos siguieran creciendo en el conocimiento de Dios, y termina la oración diciendo, dando gracias con gozo, con alegría, por lo que el Padre, por lo que Dios el Padre había hecho por ellos y por todos nosotros. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces acá vamos a ver parte de lo que es la obra de Dios el Padre en nuestra salvación. ¿Cuál es la obra de Dios el Padre en nuestra salvación? Primero, como lo dice acá el versículo 12, hacernos aptos para participar de la herencia de los santos.
hacernos aptos para participar de la herencia de los santos, como primer punto. También habíamos visto en la serie de los Romanos un mensaje titulado La seguridad de la adopción, donde vimos qué quiere decir la adopción, donde vimos toda la terminología y lo que significaba la adopción en el primer siglo, en el siglo donde fue escrita la carta de los Romanos. Conocer nuestra herencia, conocer lo que nosotros tenemos guardado en los cielos, nos debe llenar, así como a Pablo, a nosotros nos debe llenar de gozo. Conocer nuestra adopción, conocer la herencia que nosotros vamos a adquirir en el futuro, cuando el Señor venga por nosotros. Conocer todo lo que vamos a reinar, conocer todo lo que vamos a obtener, las recompensas, las coronas, los galardones. Esto ya lo habíamos estudiado. Conocer todas esas cosas a nosotros nos debe llenar de gozo. Nos debe llenar de gozo. Recordemos que nuestra vida cristiana no es solamente para ser cristianos acá, no es solamente para ser cristianos en la tierra, sino que nosotros tenemos una esperanza de que cuando nosotros muramos o cuando Cristo venga, ahí nos acaba todo. Como las personas del mundo dicen muchas veces que usted se muere ya, y es como si usted apagara un televisor. No. Nosotros morimos y nos vamos con Cristo, los que hemos creído en Cristo. Cuando Cristo venga, nuestros cuerpos serán transformados y seremos semejantes a Él en su gloria. Y entonces ya ahí entra todo lo que es la doctrina de los últimos tiempos, que se llama la escatología, que iremos a celebrar las bodas del Cordero. Mientras que este mundo pasa por la gran tribulación, nosotros estaremos celebrando las bodas del Cordero. Después de que celebremos las bodas del Cordero, recibamos todo este tipo de cosas, entonces Cristo vendrá por segunda vez a la tierra y de allí comienza un reinado milenial, 1000 años de reinado de la Iglesia de los santos sobre la tierra. Eso es parte solamente de la herencia. Después de los 1000 años reinaremos para siempre en cielos nuevos y tierra nueva. Y esto para no entrar más en detalles, que ya lo habíamos visto en la predicación de la seguridad de la adopción. Entonces, conocer todas estas cosas, conocer lo que tenemos nosotros guardado en los cielos, conocer que nuestra vida no es solamente esta vida terrenal, conocer eso nos llena de gozo. Porque las personas, ¿qué pasa con los incrédulos, los que viven en el mundo? Ellos viven para esta vida, ellos viven para conseguir para esta vida. Pero nosotros, los hijos de Dios, vivimos para la vida eterna, no para esta vida. Por eso nuestros ojos no están en lo que podamos conseguir acá. Nuestros ojos están en las cosas que no se pueden ver, en las cosas celestiales. Porque lo que no se ve, dice Pablo, es eterno. Entonces, primero, hacernos aptos para participar de la herencia de los santos. Segunda obra del Padre, de Dios el Padre en nuestra salvación, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Segunda obra de Dios el Padre en nuestra salvación, librarnos de la potestad de las tinieblas. La segunda obra de Dios el Padre en nuestra salvación es librarnos de la potestad de las tinieblas. ¿Potestad qué es? Dominio, poder, control. O sea, el Padre nos ha arrancado de las manos del enemigo, de las manos de las tinieblas. ¿Y qué ha hecho después? Tercera obra de Dios el Padre en nuestra salvación, trasladarnos al reino de su amado Hijo. Ahí está la tercera. Trasladarnos al reino de su amado Hijo. Nosotros sabemos que cuando no creíamos, cuando no habíamos recibido a Cristo, cuando no habíamos por la fe creído en Él, nuestro cuerpo estaba esclavo del pecado y vivíamos para complacer nuestros deseos. Pero cuando vinimos al conocimiento de la verdad y de Cristo Jesús, ¿qué pasó? Que el Padre nos trasladó al reino de Cristo, nos trasladó al reino de su amado Hijo. O sea, de estar bajo el dominio de las tinieblas, pasamos a estar bajo el dominio de Cristo. Por eso es que los cristianos, los hijos de Dios,
optamos o intentamos vivir una vida moralmente buena, porque no podemos vivir como los del mundo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón fue cambiado. Eso quiere decir que fuimos trasladados al dominio de Cristo, o al reino de Cristo. Que nuestros corazones fueron transformados. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no deseamos hacer el mal. ¿Hacemos el mal? Pues claro que sí, pero ya no deseamos hacerlo. Y nos esforzamos cada día en intentar abandonar las obras de la carne para vivir cada día más conforme a Cristo. Eso quiere decir que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es un cambio de estado. Nosotros solamente no cambiamos nuestra manera de vivir, o decidimos hacer otras cosas buenas, o decidimos no. En cada uno de los que hemos creído en Cristo, hubo un cambio total de estado. Estábamos bajo el dominio de las tinieblas, pero ahora, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, estamos bajo el dominio de Cristo. Nuestro corazón fue cambiado, transformado, y ahora anhelamos y deseamos con nuestro corazón hacer el bien. Eso quiere decir. El apóstol Pablo sabía muy bien de lo que estaba hablando. Muchas veces nosotros leemos cosas en la Biblia y la mayoría de estas cosas son contextuales, o sea, tenemos que verlo bajo el margen histórico, bajo el contexto histórico, por así decirlo. Cuando los antiguos imperios conquistaban a otros reinos o a otros imperios, las personas que quedaban con vida, ellos los tomaban y ellos no los dejaban allí, sino que los tomaban y los llevaban para su imperio, porque allá pues todavía quedado en ruinas. Entonces, lo que les convenía, o las personas que habían quedado con vida, los tomaban y los llevaban a su imperio, ¿cierto? Por eso Pablo dice esto, habla esto de trasladarnos, porque ellos sabían que los creyentes de esa época le iban a entender. Así también nosotros fuimos trasladados, o sea, Cristo no solamente vino y perdonó nuestros pecados y nos dejó ahí a la deriva. Cristo vino, nos salvó, nos perdonó, pero también nos llevó a su reino, o sea, nos trasladó a su poder, a su dominio, a su potestad, para que ahora vivamos una vida conforme a la palabra del Señor. Eso quiere decir, ese traslado del reino, ese cambio de estado de cada uno de nosotros. Versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esta palabra redención se entendía como la compra de un esclavo. Cuando se compraba un esclavo, usted lo compraba para que le sirviera a usted, o lo compraba para dejarlo libre. Si usted lo quería dejar libre, usted lo sacaba fuera de la ciudad y allí rompía sus cadenas. Esta palabra redención quiere decir, en ese tiempo, pues, para ellos significaba la compra de un esclavo. Por eso esta terminología en la Biblia, esta terminología de redención, se daba dinero para comprar a un esclavo para que ahora fuera su esclavo, para que le sirviera a usted. ¿Qué pasa con nosotros? Que con nosotros también hubo una redención. Nosotros éramos esclavos del pecado, vivíamos para el pecado. ¿Qué pasó cuando nosotros por la fe creímos en la obra de Cristo en la cruz? En ese momento es como si hubiera habido un pago por nosotros. Es como si Dios nos hubiera comprado. Ahora, la diferencia acá es que a nosotros no nos compraron con dinero, sino que ¿con qué fuimos comprados? Con la sangre de Cristo. ¿Qué pasa con esto? Como Cristo pagó con una sangre bendita y perfecta, es por eso que nosotros no podemos nunca más volver a pertenecer al reino de las tinieblas, porque el reino de las tinieblas no nos puede volver a comprar nosotros nunca más para su servidumbre. Nosotros quedamos comprados por Cristo
para siempre, porque la sangre de Cristo es invaluable, ¿sí? Entonces, los que creemos en el Señor Jesús, venimos a ser potestad de Cristo y Él nos guarda hasta el día de su venida. No puede el verdadero creyente volver a ser hijo de las tinieblas. Es un hijo de Dios. De eso se trata la redención. Dicen, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, fuimos comprados por su sangre. Un precio invaluable, la sangre de Jesús. Y por esto tenemos el perdón de pecados. Dice entonces el versículo 15. En el versículo 15 vamos a comenzar a ver un párrafo maravilloso, uno de los párrafos más hermosos de toda la Biblia. Esto se dice, se cree que era un himno que se cantaba en los primeros siglos, que era algo así como una canción, un himno que Pablo iba a citar acá. Y comienza diciendo entonces: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen, dice, la imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Dios no es un ser visible. Esa teología básica, ¿cierto? Dios no se puede ver. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, ¿cierto? Dice la Biblia. Dios es espíritu. ¿Qué implica que Dios sea espíritu? Pues que Dios no se puede ver, es invisible Dios. Dios en su propia esencia misma es espíritu y por eso es invisible. Dice, pero que Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. O sea, en Cristo se hizo visible la invisibilidad de Dios. ¿Sí? Por eso es incorrecto decir que nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. En realidad es el Espíritu Santo. Pero cuando Cristo se hizo carne, Cristo era la imagen de Dios. Cristo se fue, se sentó a la diestra del Padre, ¿y a quién dejó? Al Espíritu Santo, ¿cierto? Y ahora el Espíritu Santo continúa la labor que Cristo había comenzado en sus hijos, en su pueblo. Entonces, cuando Cristo se hace carne, que lo cantábamos ahorita también, cuando Cristo se hace carne, ¿qué sucede allí? Que Dios se encarna. Cuando Dios se encarna, ¿qué sucede allí? Que toma una imagen. Por eso dice que Él es la imagen. Una imagen se puede ver. Él es la imagen, Cristo es la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque tomó un cuerpo, tomó una forma física, una forma humana. Entonces, Él es la imagen del Dios invisible. Y sigue diciendo, el primogénito de toda creación. En esto se basan algunos para decir que Cristo fue un ser creado. ¿Sí? Porque dicen, mira, aquí dice el primogénito. ¿Y qué es primogénito? Pues el primero, ¿cierto? Y la verdad sí, primogénito quiere decir el primero, pero no solo quiere decir eso. Primogénito se debe interpretar en la Biblia según el contexto. Primogénito puede significar el primero, pero también puede significar el máximo, o el superior, o el sobre todo, pues. Ahora, ¿por qué interpretamos en esta parte primogénito no como el primero, sino como el máximo o el superior entre todos? Pues por el contexto, porque sigue diciendo el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si todo fue creado por medio de Él, todo lo que existe, ¿cómo va a ser Él el primer ser creado? ¿Ven? Entonces no puede ser Cristo el primer ser creado. Tiene que ser el máximo ser de toda la creación.
porque el siguiente versículo nos está diciendo que todo lo que se ve fue creado por medio de Él. Entonces no tiene sentido que interpretemos acá primogénito como primero, sino que más bien como el máximo ser, el ser más grande de todo lo que existe. En Colosenses 2, no vayan allá, solamente les digo acá que en Colosenses 2, del 8 al 23, se muestra la herejía que estaban creyendo los colosenses, o el error doctrinal que Pablo iba a corregir. ¿Qué pasaba con ellos? Que los colosenses estaban rindiendo culto a los ángeles, se estaban privando de cosas, se estaban privando de comida, se estaban privando de tocar algunas cosas, porque había algunas cosas sagradas y todo ese tipo de cosas, creyendo también que maltratando su cuerpo ellos estaban haciendo bien, o creyendo que maltratando su cuerpo le rendían culto a Dios. Hay una religión hoy en día que se parece mucho a esto, que es la Iglesia Católica Romana, ¿cierto? Ellos afligen su cuerpo, se dan latigazos, se van arrodillados hasta las catedrales, porque ellos creen que con el dolor de su cuerpo aumentan penitencias y ese tipo de cosas. Pero esto en la palabra del Señor queda totalmente abolido y es totalmente antibíblico, porque acá mismo nos dice que el duro trato del cuerpo no sirve para nada contra los apetitos de la carne. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasaba con ellos? Que ellos creían que Jesús, en eso vamos a profundizar más adelante cuando lleguemos al capítulo 2. Ellos creían que Jesús era solo un ser divino entre muchos, que Jesús era así como un ángel más, o solo un espíritu más entre muchos. ¿Sí? Por eso Pablo se vio obligado a plasmar esta especie de himno en este lugar, porque Pablo lo que está diciendo es: no, Cristo no es solamente un ser divino más, Cristo es el Dios creador. Él no es solamente un ser creado, Él es el Dios creador, quien por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Todo lo que se ve fue creado por Cristo. Sí, por eso es que Pablo le dice esto, lo del versículo 16, que en Él fueron creadas todas las cosas, todo, visible e invisible, todo fue creado por medio de Él y también para Él. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es el mismo Dios, es el mismo Dios creador. Acá dice: en Él fueron creadas. Esto quiere decir también por medio de Él. La creación fue creada por el Hijo, por la segunda persona de la Trinidad. Pero la creación, todo lo que vemos, no solamente fue creada por Él, sino que también fue creada para Él. ¿Sí? Acá dice: todo fue creado por medio de Él y para Él. Y la verdad es que solo Dios puede crear cosas de la nada. Las cosas que nosotros los seres humanos hacemos y creamos, las creamos conforme a las cosas que ya existen. Pero solamente Dios puede crear de la nada. Y si acá dice que el Hijo creó todas las cosas, pues inevitablemente el Hijo es Dios. Amén. Cristo efectivamente es Dios. Versículo 17. Dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dice que en Él fueron creadas, dice: y Él es antes de todas las cosas. ¿Ven por qué no podemos interpretar acá primogénito como primero, sino primogénito como el superior o como el supremo? Porque dice que Él es antes de todas las cosas. Si Él hubiera sido un ser creado, Él haría parte de esas cosas. Pero como Él fue antes de todas las cosas, entonces primogénito quiere decir el supremo de toda la creación. Dice: Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, Cristo, subsisten. O sea,
¿Qué quiere decir esto? Que si no existiera la segunda persona de la Trinidad, digamos que es un caso hipotético, no habría creación. No habría creación y no existiría nada. 18, versículo 18. La primera parte dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Por qué Pablo dice esto? Por lo que habíamos visto en los Colosenses. Pablo está diciendo: Él es la cabeza de la iglesia. No son los ángeles, no son los principados, no son las potestades, no es el ángel de no sé qué, ni el ángel de no sé qué. Es Cristo, dice. Y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? La iglesia. Es la cabeza. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo y Él la cabeza. Pero Él no solamente es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza de todo lo que existe. Efesios 1, del 22 al 23, que dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, está hablando que el Padre, Dios el Padre, sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena todo. Otra versión dice: Dios ha puesto todas las cosas a sus pies y lo hizo suprema cabeza de la iglesia. Y la iglesia, que es su cuerpo, está llena de Él, que llena también todo lo que existe. O sea, Cristo llena todo lo que existe. Entonces, Él es cabeza de la iglesia, de nosotros que somos el cuerpo de Cristo, pero también Él llena todo lo que existe. ¿Qué quiere decir que llena todo lo que existe? Pues que es omnipresente, que está en todos lados. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros es entonces, ¿cuál es el único ser en todo lo que existe que es omnipresente? Dios. Y si acá la Biblia nos está diciendo que Él llena todas las cosas, o sea, que Él es omnipresente, una vez más, Jesucristo es Dios. Esto, la verdad, no tiene pérdida. Una vez más, entonces, el apóstol Pablo les aclara que Jesús no es solamente un líder, que Jesús no solamente fue un líder religioso, que Jesús no solamente es un espíritu más o una parte de la divinidad. Él está diciendo que Él es omnipresente, que Él lo llena todo, que Él es Dios sobre todas las cosas. La segunda parte del versículo 18 dice: Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Él es el fundamento, o sea, el principal. ¿Por qué? Dice, Él, que es el principio. Luego dice, el primogénito de entre los muertos. Esto es primogénito entre los muertos, si es el primero. ¿Por qué? Porque Él fue el primero en resucitar. Cristo fue el primero que resucitó para no volver a morir. ¿Sí? Fue el primero en resucitar. Y luego de su resurrección, ¿quiénes venimos? Nosotros también. Pero Él fue el primero que resucitó para que sea el primogénito entre los muertos. Eso quiere decir primogénito entre los muertos, que fue el primero en resucitar para la eternidad. 1 Corintios 15, del 20 al 23, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Lo mismo, ¿sí? Primicias de los que durmieron. Acá la palabra durmieron es de los que murieron, sino que para los creyentes que morimos, no morimos, sino que la palabra correcta sería que dormimos. ¿Por qué? Porque pues, nos levantaremos después. Nos levantaremos, o sea, en la venida del Señor, ¿cierto? Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿cuál es ese hombre por quien entró la muerte? Adán, ¿cierto? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Cuál es ese otro hombre?
Cristo, el segundo Adán, ¿cierto? El postrer Adán, como lo dice Romanos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, o sea, Cristo primero. Y luego, los que son de Cristo, o sea, nosotros, ¿cuándo? En su venida. ¿Sí? Eso quiere decir el primogénito de los muertos. El primogénito entre los muertos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué es Cristo el primogénito entre los muertos? Volvemos allá a Colosenses. ¿Para qué es Cristo el primogénito entre los muertos? Lo dice él mismo, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, para que en todo sea el mayor. Para eso Cristo resucitó primero, para que en todo él sea el mayor de todos. ¿Sí? Versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Acá una vez más esto no lo escribe Pablo porque sí, porque le pareció bonito. Esto lo escribe Pablo porque él sabía lo que los colosenses pensaban, lo que los colosenses creían acerca de Cristo. Por eso dice, al Padre, o sea, a Dios el Padre, le agradó, consideró correcto, que en el Hijo, en Jesús, mejor dicho, habitase toda la plenitud. ¿Qué quiere decir esta palabra, toda la plenitud? La palabra plenitud era un reconocido término técnico en teología que indicaba la totalidad de los poderes y atributos divinos. O sea que en Jesús, en ese hombre de Galilea del primer siglo, habitaba todo Dios, mejor dicho. ¿Sí? En Cristo, en Jesús, mejor dicho, habitaba la plenitud de Dios, toda la divinidad de Dios. Fue la voluntad del Padre entonces que en el cuerpo de Jesús estuviera Dios. ¿Qué lograba Pablo escribiéndole esto a los colosenses? Que supiera que Cristo no era, una vez más, solo un ángel más o solo una divinidad más, sino que era Dios. Versículo 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice reconciliar todas las cosas. Si hubo reconciliación, si acá dice que hubo una reconciliación, ¿qué quiere decir? Que antes había que una enemistad. Si Cristo reconcilió consigo todas las cosas, ¿qué quiere decir? Pues que antes había una enemistad. Sí, se reconcilió todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, ese Dios eterno, ese Dios grande, ese Dios majestuoso, ese Dios creador y sobre todas las cosas, decidió reconciliarse con nosotros pecadores. Él decidió reconciliarse con nosotros, siendo nosotros los transgresores, siendo nosotros los desobedientes, siendo nosotros los malos, siendo nosotros los incumplidores de la ley, los que debíamos nosotros buscar a Dios. No lo hicimos. ¿Quién lo hizo? Dios nos buscó a nosotros. ¿No es maravilloso eso? Dios nos buscó para reconciliarse. O sea, la reconciliación no es que un día alguien se levantó y dijo, voy a buscar a Dios a ver si me perdona, ¿no? Dios nos buscó. Él descendió a la tierra, murió en la cruz y Él decidió reconciliarse primero con nosotros. Nosotros no queríamos nada con Dios, éramos sus enemigos, como vamos a ver más adelante. Entonces el Dios eterno decidió reconciliarse con nosotros, siendo nosotros desobedientes. Nosotros no hacemos, o sea, la idea de esto es que nosotros no hacemos nuestra propia paz con Dios. Nosotros no empezamos a buscar la paz con Dios, sino que Jesús hizo la paz por nosotros
a través de su obra en la cruz. Él hizo la paz con nosotros. Él era quien había sido ofendido por nosotros, por nuestro pecado. Él era el injuriado, ¿sí? Él era el que había sido transgredido, nosotros los transgresores. ¿Qué hubiera sido lo lógico? El transgresor se reconcilie con el transgredido. Pero con Dios fue diferente. Él, que fue el transgredido, se quiso reconciliar con el transgresor. ¿Sí? Ese es el Evangelio, mis hermanos. Entonces, Jesús mismo hizo la paz con nosotros a través de su obra en la cruz, a través del derramamiento de su sangre. Vino y nos buscó para que nosotros fuésemos hechos hijos suyos. Maravilloso esto. 21 y 22. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. A nosotros también, dice Pablo, a vosotros también, hablándole a los colosenses. Que eran los colosenses, no eran judíos, eran gentiles, ¿cierto? A vosotros también, o sea, a vosotros también los gentiles, a nosotros, también nos reconcilió. ¿Que éramos qué? Que éramos en otro tiempo extraños, enemigos y haciendo malas obras. Esos éramos nosotros antes de Cristo, ¿cierto? La antigua palabra griega traducida como extraños, bueno, no la voy a leer, dice que significa literalmente transferidos a otro dueño. Extraños, esta palabra extraños con que se escribió, con que escribió acá el apóstol Pablo, quiere decir de otro dueño, de otro dueño. No éramos que como que vagábamos por ahí, no, éramos de otro dueño. No éramos solamente extraños, no éramos solamente otro dueño, sino que éramos enemigos de Dios. Ahora, ¿cuál era ese otro dueño? ¿De quién éramos nosotros? ¿Quién era el otro dueño? Satanás. Satanás. Éramos hijos de Satanás. Todo el que no es hijo de Dios es hijo de Satanás, hijo del diablo. ¿Por qué? Porque es gobernado por las tinieblas, es gobernado por él y vive para cometer pecado. Y eso significa ser extraños, ser extraños. Y aparte de ser extraños, éramos enemigos de Dios, enemigos de nuestra mente. ¿Por qué? Porque dice acá, hacemos malas obras. Que las obras son la evidencia de nuestra salvación. Y si alguno hace malas obras, entonces ese no es salvo y es enemigo de Dios. O sea, si vive en malas obras, pues me refiero, no que haga alguna mala obra. El que vive en malas obras es enemigo de Dios. Romanos 5, del 10 al 11 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, si nosotros cuando éramos enemigos de Dios, si nosotros cuando no conocíamos a Cristo, cuando no lo habíamos recibido, Dios quiso reconciliarse con nosotros, si cuando éramos enemigos Dios quiso buscarnos, ¿cuánto más ahora reconciliados seremos salvos? Por eso no estoy de acuerdo con los que dicen que si usted comete un pecado que ha perdido su salvación. No, una locura. Si somos salvos, si siendo enemigos
fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, ahora mucho más, si ya somos hijos de Él, si ya estando reconciliados, ¿cómo no seremos salvos? ¿Sí? Entonces, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por Cristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, éramos enemigos de Dios, haciendo malas obras, siendo enemigos en nuestra mente, extraños, hijos del diablo, bajo la potestad de las tinieblas. Y ahora fuimos trasladados al reino de Cristo y fuimos reconciliados con Él. Que nos quede muy claro esto: nosotros no nos reconciliamos con Dios, Dios se reconcilió con nosotros. Versículo 22. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y acá como que termina Pablo la idea de todo esto tan hermoso que viene siendo este himno, y termina diciendo que el propósito de esta reconciliación en el cuerpo de Cristo, o sea, en su cuerpo de carne, ese cuerpo que Él dio para ser maltratado por los hombres, que nos dio la reconciliación por su muerte, esto es para un propósito específico. El propósito de la reconciliación de Dios con los hombres es presentarnos santos y sin mancha delante de Él. Cuando un cristiano se muere, un cristiano no se muere con pecados, como lo dice la Iglesia Católica Romana, que usted se muere con algunos pecados veniales, ¿cierto? Y si usted se muere con pecados veniales, ¿qué sucede? ¿Qué va a suceder con ustedes después? ¿Dónde le van? Al purgatorio, ¿cierto? Eso. Entonces, como usted se murió porque no confesó de pronto algún pecado, que se le olvidó, dijo alguna mentira y no le alcanzaron las penitencias para que Dios lo perdonara, entonces, como usted se muere con esos pecados, entonces usted no se va para el cielo directamente. Usted tiene que pagar por esos pecados que usted hizo. ¿Y usted dónde paga por sus pecados? En el purgatorio, según la Iglesia romana, ¿cierto? En el purgatorio. Y allí va a pasar, en sabe cuánto, 1 año, 6 años, 1000 años, 2000 años. Y que después de usted pagar por sus pecados, dependiendo de la cantidad de sus pecados y dependiendo de las misas que sus familiares le paguen al cura para que se perdonen sus pecados, entonces ahí se va para el cielo. Así funciona la salvación en la Iglesia romana, ¿cierto? Y ya, entonces ya usted puede disfrutar del cielo después de 1000 o 2000 años que se ha pasado en el purgatorio, ya puede disfrutar del cielo, la presencia del Señor. Pero acá, ¿qué dice? Bueno, eso hace falta decir que eso es antibíblico y es una herejía terrible. Mis hermanos, los hijos de Dios, los cristianos, cuando nos morimos, no nos morimos con pecados. Ay, que es que me dije una mentira y a mí se me olvidó hace 6 años arrepentirme de... No. Cuando el Hijo de Dios se muere purificado por la sangre de Cristo. Porque Cristo murió por todos nuestros pecados. O sea, el sacrificio de Cristo no fue para pagar nuestros pecados del presente para atrás, y entonces de ahí para adelante ya usted tiene que seguir. Él pagó por todos sus pecados pasados, presentes y futuros, de modo que el día de su muerte usted se muere y usted no se va para ningún otro lado que no sea la presencia de Dios, porque nosotros somos puros y limpios en Cristo por su sangre. Entonces dice que nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de su muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esto de la santidad es muy importante nosotros conocerlo, porque muchas veces se malinterpreta y creemos que santidad es ser muy correctos, o santidad es orar mucho o congregarnos mucho. Eso no es santidad.
La santidad no se trata de las obras. La santidad de la que habla la palabra del Señor acá es la santidad posicional. ¿Qué es la santidad posicional? Cuando nosotros creímos en Cristo, recibimos a Cristo, fuimos hechos santos. Ahí ya somos santos delante de Dios. Ahora, hay otro aspecto que se llama la santidad progresiva o la justificación progresiva, que ya son las obras que nosotros hacemos no para ser salvos, sino para crecer en el Señor, para evidenciar nuestra salvación, no para ser salvos. La salvación nos la da la santidad que obtuvimos al creer en Cristo. ¿Sí? Entonces aquí dice que por esa santidad posicional Él nos presenta santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esta iglesia santa, sin mancha y sin arruga, ya es santa, sin mancha y sin arruga. No será, ya es, dice. En Efesios 5 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ojo acá. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Habiéndola purificado, o sea que la purificación ya sucedió. Es este aspecto de la santidad posicional, de que ya somos santos. Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esta santidad de la que está hablando acá Efesios es la santidad que obtenemos al creer como cuerpo de Cristo. La otra santidad, que de esto hablaremos seguramente después, la otra santidad progresiva es lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria para acercarnos más y más a la comunión con Cristo. ¿Sí? Pero muy importante entender esto para conocer verdaderamente lo que dice la palabra del Señor. Entonces, habiéndola purificado, esto es tiempo pasado, ya sucedió. En el verdadero creyente, en el verdadero Hijo de Dios, ya sucedió esta santidad. Ya es salvo por Cristo. Y entonces con este versículo terminamos la predicación del día de hoy. Y mis hermanos, esta reconciliación la logró Cristo, el Dios encarnado, en quien habita toda la plenitud de la divinidad, de la deidad. Una reconciliación de la cual no éramos dignos, ninguno de nosotros. No éramos dignos, pero Él nos amó con un amor eterno. Ese es el Hijo de Dios. Aquí entonces respondemos a la pregunta del título de la predicación: ¿quién es el Hijo de Dios? Creo que a todos ya nos quedó muy claro quién es. Amén. Vamos entonces a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia, porque has sido bueno, Señor, porque hoy, Señor, iluminas nuestra vida una vez más con tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, que penetra, Señor, nuestra alma, los huesos, los tuétanos, Señor, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, que nos consuela, que nos exhorta, que nos edifica. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es eficaz, Señor, y hoy puede transformar, Señor, una vez más nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu. Y te pedimos, Señor, que obres, Señor, en cada uno de nosotros por tu palabra, que no entre, Señor, vacía, sino que pueda dar fruto en cada uno de nosotros, y no seamos oidores olvidadizos, sino oidores y hacedores de bien. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que estuvimos acá congregados, los que nos estuvieron viendo por la transmisión. Te pido, Señor, que los bendigas a todos y cada uno de ellos,
Que nos lleve el Señor ahora en paz y en bendición a cada uno de nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.